Saludos muchachos, una nueva semana. Espero que todos se encuentren muy bien, que tanto ustedes como todos sus familiares estén bien de salud y que nos sigamos cuidando bastante, ¿verdad? Para esperar que pronto salgamos de todo esto. Esta semana vamos a ver un temita nuevo con respecto a la línea que hemos visto en las clases anteriores, relacionado a los desastres naturales. Hoy vamos a ver qué son los sismos y qué hacer ante un sismo, ¿verdad? Que creo que es un tema que ya todos estamos bien, bien acostumbrados en este país. Los eventos sísmicos se han convertido en los últimos años en uno de los fenómenos naturales más frecuentes en nuestro medio. Como les decía, ¿verdad? Ya es muy normal que en nuestro país se ven cada vez más sismos y de intensidades fuertes, ¿verdad? Caracterizados por la rapidez con la que se generan, el ruido que generalmente los acompaña y los efectos sobre el terreno. Es por esto que han sido calificados por la población como uno de los fenómenos naturales más terribles, debido a que principalmente ocurren de forma repentina e inesperada y por su gran capacidad de destrucción. Como les decía, sabemos que vivimos en un país altamente sísmico. Más adelante vamos a ver algunas de las placas que, que conforman nuestro país. Y pues esta ubicación y estar rodeados o modificados inclusive, ¿verdad? Por las placas tectónicas han generado, ¿verdad? Que en nuestro país eh, sea normal escuchar sismos de 6 punto y resto, de 5 punto y resto, ¿verdad? En la escala. Y, eh, y que es, ¿verdad? Muy normal en nuestro país, que a veces nosotros mismos decimos, ¿verdad? Que vemos en otro país donde hay un sismo similar a los que estamos acostumbrados aquí y vemos, ¿verdad? Esa cantidad de destrucción, etcétera. Y nosotros decimos, ¿y por qué aquí no sucede así? Es porque ya, como estamos acostumbrados ¿verdad? Que somos un país altamente sísmico, pues las estructuras, ¿verdad? Y la calidad que se nos exige en cuanto a la construcción han sido, ¿verdad? Cada vez más rigurosas en pro de evitar todos estos incidentes, ¿verdad? Que se pueden producir a causa de un sismo. Ahora bien, vamos a ver cuál es el origen de los sismos. Hay que tener en cuenta, ¿verdad? Que nuestro planeta está conformado por diferentes capas. Lo primero es el núcleo, ¿verdad? Y ahí vienen otras capas, pero los sismos acontecen o se dan en la capa llamada la corteza, ¿verdad? La corteza generalmente, ¿verdad? O es en su mayoría rígida, pero hay que tener en cuenta que a pesar de que es rígida, se deforma y se despliega y se fractura por las diferentes fuerzas que son transmitidas desde el manto y que ayudan, ¿verdad?, a conformar los rasgos de la superficie terrestre actual. Uno de los resultados más importantes de la dinámica interna de nuestro planeta, o sea, eso que acontece en el manto y en el núcleo, ¿verdad?, adentro de nuestro planeta, ha sido el hecho de que la corteza se muestra dividida en una serie de placas tectónicas, que es muy similar a un rompecabezas. Cuando si ustedes pudieran ver, ¿verdad?, cómo está conformada la corteza terrestre, no es una sola pieza, es como decir que son un montón de piecitas que interactúan entre sí. Entonces, no se ve como una unidad, ¿verdad? Sino que son un montón de, de partes, por decirlo de alguna forma, que se unen, ¿verdad? Y que están interactuando a través del tiempo. Entonces, estas placas se mueven con respecto a otras, generándose en sus bordes la concentración de una gran cantidad de energía. Esta concentración de fuerzas puede llegar a ser lo suficientemente grande como para dar una liberación brusca de energía, originándose así un sismo, el cual, dependiendo de su posición y de sus características, puede ser interplaca, o sea que se da por fallas en las placas, o intraplaca, que son en las fallas más locales, ¿verdad? Que generalmente son de menor tamaño.
Como les decía, entonces, los sismos se producen por esta modificación o esta interacción que se da entre las diferentes partes de la corteza terrestre. Se pueden dar diferentes movimientos, ¿verdad? Que son los de subducción, por ejemplo, en el cual una placa se introduce sobre la otra, otras que son de alejamiento, ¿verdad? En las cuales no chocan entre sí, sino que se alejan, etcétera, ¿verdad? Entonces hay diferentes movimientos, pero los sismos, ¿verdad? Se originan, como les digo, en esta interacción, como decir, ¿verdad? Si es un rompecabezas sin esa unioncita, hay un movimiento, entonces eso es lo que genera los sismos. Ahora bien, como les decía, hay diferentes orígenes para los diferentes sismos que se pueden dar. Los sismos de interplaca son los que se generan en zonas de contacto de placas tectónicas, ya o sea, como las placas a mayor grado, ¿verdad? Que ya más adelante les voy a enseñar una imagen de algunas placas tectónicas. Entonces es entre la interacción de las mismas y se caracteriza por tener una magnitud de por lo menos o alrededor de 7 grados y con una profundidad de 20 kilómetros. Y además que las mismas generan una gran liberación de energía y por lo general están alejados de los centros de población. La siguiente es la intraplaca, que son esas que se dan generalmente en las placas tectónicas denominadas fallas locales y se caracterizan, ¿verdad?, por tener magnitudes pequeñas o moderadas. Y el tercer origen de los sismos está ligado a la actividad volcánica y que por lo general son de pequeña o baja magnitud y se limitan a alrededor de lo que sería el volcán. Los sismos provocados por el hombre son originados por exposiciones o bien colapsos de galerías en grandes explotaciones minerales, ¿verdad? Que ese es el último puntito que está ahí mismo, eh, que ya de verdad, si es que sucedió algún acontecimiento, algún desprendimiento muy grande o alguna explosión que genere, ¿verdad?, algún movimiento de la Tierra ocasionado, ¿verdad?, ya por alguna actividad propiamente del hombre. Como les decía, ¿verdad? Que aquí podemos ver algunos ejemplos de lo que es placa. Aquí podemos ver en el centro de nuestro país y vemos por la cantidad de placas en las cuales estamos rodeados o estamos inmersos. Como les decía, es como ver un rompecabezas. Ustedes a simple vista no las ven porque son de verdad de gran extensión, pero vemos, ¿verdad?, que están unas con otras, ¿verdad?, que tienen formitas específicas en las cuales calzan unas con otras, y esta generalmente, ¿verdad?, ya son las placas de mayor tamaño. Generalmente, y aquí en nuestro país, las que más generan sismos son las del Coco, las del Caribe, pero que también estamos, ¿verdad?, seriamente eh, afectados, ¿verdad? O nos vemos inmersos en la placa de Nazca, además de la sudamericana, ¿verdad? Más arriba, que no nos afecta tanto, ¿verdad? Que ya es más hacia el norte, vemos la placa norteamericana, también está la placa del Pacífico y así hay un montón de, ¿verdad?, de otras placas a lo largo del mundo, pero, ¿verdad?, estas son como las más inmediatas a nosotros. Como les decía, estas ya son placas tectónicas propiamente dichos, pero también a lo interno del país, la placa del Caribe tiene un montón de fallitas que son fallas locales y generalmente producen la mayoría de sismos a los cuales estamos acostumbrados, que ya son sismos de menor intensidad. Ahora bien, hay muchísimos efectos de los sismos, entre ellos podemos mencionar la destrucción de viviendas, ¿verdad?, que puede considerarse como el efecto de mayor impacto y con un alto costo social, económico, para la población, etcétera, que eso también y está inmerso en la destrucción de la infraestructura, ¿verdad? Las carreteras, las líneas vitales, los puentes, las líneas de ferrocarril, ¿verdad?, etcétera. También podemos mencionar los diferentes daños al suelo. Esto generalmente se relaciona o se ve más marcado
en infraestructuras como líneas, ¿verdad? Vitales, alguna carretera importante, o en la actividad agrícola, ¿verdad? En estas grandes extensiones de siembra, que son, ¿verdad? De, de mucha importancia para sus productores y que se pueden ver afectados a causa de un sismo. El siguiente efecto que podemos también mencionar son deslizamientos o derrumbes, ¿verdad? Que permanentemente sus suelos causan graves daños a la ecología, a las viviendas, a los edificios, a las carreteras, a los puentes, etcétera, ¿verdad? Ya sabemos que pueden haber, ¿verdad? Grandes pendientes o terrenos que estén más suaves a causa de otros efectos, ¿verdad? O eh, de otras cosas, y que un sismo puede aumentar eh, el daño en estos sectores, ¿verdad? Y a la vez generar un derrumbe, un deslizamiento, que este a su vez puede también significar muchísimas eh, consecuencias para otros aspectos, como por ejemplo, ya no se cayó la casa por el sismo, pero sí se vino un derrumbe y entonces ese sí botó 5 casas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es como un efecto dominó que se puede dar también a raíz de un sismo. Y también este último, que también es parte de lo mismo, eh, que puede también ocasionar tsunamis y maremotos, que este generalmente no se da, sucede muy poco, pero también es, es posible. Ya vemos a veces estos sismos que suceden generalmente más cerca de alguna placa en la costa, entonces lo primero que se hace es un estudio a ver si la misma puede ocasionar un tsunami, ¿verdad? Y entonces, a raíz de lo mismo siempre vemos, pero ya se descartó que a un posible tsunami o etcétera. Por lo mismo, ¿verdad? Porque al liberarse tanta fuerza de la corteza terrestre y a generar un movimiento brusco, esta puede ocasionar una ola de mayor tamaño, ¿verdad? Y a generar otros desastres, como les decía, en un tipo de efecto dominó. Ahora bien, vamos a ver la amenaza sísmica en Costa Rica. En Costa Rica, la actividad de origen sísmica obedece principalmente a la interacción de las placas del Coco, del Caribe y la de Nazca, ¿verdad? Como pudimos ver en el mapita que les enseñé. Ya sea por subducción, ¿verdad? Que es una debajo de la otra, o por desplazamiento lateral, eh, que eso sucede generalmente con la Nazca, ¿verdad? Que es en las cuales se van separando, como les mencioné también anteriormente. Y también hay muchísimas fallas locales en la placa del Caribe, ¿verdad? Etcétera. Ahora bien, aquí podemos ver algunos de los ejemplos de esta actividad sísmica en nuestro país. La primera es en la región del Pacífico y se extiende a lo largo de toda la costa del Pacífico y generalmente está ocasionada por el choque entre la placa del Coco y la del Caribe. Como podemos ver en el mapita, me voy a regresar para que se ubiquen un poquito. Eh, Aquí vemos, ¿verdad?, que la placa del Coco y la del Caribe generalmente están más cerca en este sector del Pacífico, ¿verdad?, que ahí es donde chocan. Entonces ahí es donde los últimos sismos se han producido. El último sismo que sucedió la semana anterior, si no me equivoco, se produjo cerca de esta zona, ¿verdad? Entonces ya podemos tener una idea de por qué es que se originan. El segundo punto es en la región interior del país, ¿verdad? Ya en lo que es el más valle central y todo el resto del país, en el centro, ¿verdad? Que generalmente son eventos por algunas fallas locales, como les decía, que son de magnitudes moderadas o bajas, o sea, de menores a 7. Y la región norte del país y las llanuras del Atlántico, que en cuanto a la tasa histórica de nuestro país son las que menos se dan, ¿verdad? No son tan recurrentes, pero cuando se han dado han sido eh, magnitudes muy altas, como por ejemplo, ¿verdad? El fatídico sismo de Limón que se dio en el 91, ¿verdad? O el ejemplo, o el de Matina en el 53.
que son sismos que han marcado la historia por la cantidad de daños y muertes, etcétera, que han ocasionado. Y como les digo, pues no son tan comunes como en la costa del Pacífico, pero que sí son muy significativos y más en lo largo de la historia. Y por último, igual vamos a ver algunos aspectos que debemos tener en cuenta para hacer antes, durante y después de un sismo. Lo primero, ¿verdad? Antes de un sismo, es obligación de todos nosotros, en primer lugar, evaluar la calidad de las edificaciones, tomar en cuenta, ¿verdad? Que cuando vayamos a construir, se construya con todos los lineamientos que se nos indican, porque están hechos, ¿verdad? Con el objetivo de evitar cualquier desastre. Como les decía, los estándares que se exigen aquí en nuestro país para la construcción son muchísimos, pero eso es lo que ha ocasionado, ¿verdad? Que, como les digo, cuando se den estos sismos grandes o de gran magnitud, no se hayan dado los desastres que se han ocasionado en otros países. El siguiente punto es que se debe asegurar de conocer si las edificaciones se construyeron tomando en consideración la resistencia al sismo, ¿verdad? Que está relacionado al punto anterior. Determinar cuáles son los sitios más seguros de la casa o el edificio en los cuales ustedes se encuentren. Reubicar los objetos pesados para que en caso de algún sismo no sea un arma peligrosa, ¿verdad? Que se vaya a venir algún objeto pesado y nos vaya a golpear, etcétera. El siguiente punto es desarrollar planes de contingencia, ¿verdad? Todos deberíamos de tener planes de actuar en caso de algún sismo, ¿verdad? Rutas de evacuación, etcétera. El siguiente punto es determinar si la localidad donde usted vive también existe algún comité de emergencia, porque deberíamos de conocer cualquier comité que, que nos ayude en caso de alguna emergencia. Y por último, también hay que tener siempre a disposición, como ya es bien sabido, algunos kits de emergencias en los cuales tengamos alimentos enlatados, agua potable, algún botiquín de emergencia, etcétera, ¿verdad? El siguiente punto que hacer durante un sismo, poner en práctica el plan que les dije, ¿verdad? De rutas de evacuación, etcétera. El siguiente es mantener la calma para actuar de forma más segura y ordenada, ¿verdad? Como yo les he dicho eh, en otros momentos y como nos sucedió, no sé si ustedes estuvieron cuando en las poquitas clases que recibimos presenciales, que también hubo un sismo en la escuela, y, y a pesar, ¿verdad?, de que estamos en instalaciones tal vez no muy seguras, todos actuaron con mucha calma, todos actuaron con rapidez, todos buscaron la ruta o el lugar más seguro, ¿verdad? Que era el patio en el cual no tenía ningún objeto arriba, etcétera, ¿verdad? Entonces es parte de esta práctica que debemos tener durante un sismo, ¿verdad? No, no perder la calma, a pesar de que uno siempre se preocupa, lo importante es actuar rápido, pero actuar de manera eficaz. El siguiente es alejarse de la manera más prudente, ¿verdad? De los sitios peligrosos, como por ejemplo estanterías, vidrios, etcétera, ¿verdad? Que no son lugares o sectores eh, que nos den protección, ¿verdad? Sino que más bien pueden ser un arma o un modo de dañarnos o, o de, o de herirnos. Y el último, ¿verdad? Buscar las salidas de emergencia. Y por último, ¿qué debemos hacer después de un sismo? Lo primero es evaluar los daños, ¿verdad? Si hay algún daño en la construcción y si es seguro permanecer o no permanecer en esta edificación. Y también, ¿verdad? Si es necesario pedir la opinión de algún profesional para saber, ¿verdad? Si es seguro o no es seguro habitar o habitar o seguir trabajando en el sitio en el cual nos ubiquemos. El siguiente punto es emplear el teléfono, el vehículo, solamente en ocasiones que ameriten extrema necesidad, ¿verdad? Porque esto generalmente lo que hace es que se colapsen las líneas telefónicas o se colapsen las calles porque todos quieren ir a su hogar, llamar a su familia, ¿verdad? Y entendemos
los nerviosismos de momento, pero en este caso lo más importante es que las líneas estén disponibles en caso de alguna emergencia, ¿verdad? Real. El siguiente punto es brindar ayuda a las personas que lo requieran. Y por último, estar atento a las indicaciones que brinde la Nacional de Emergencia y los comités locales, ¿verdad? Que les mencioné al inicio. Entonces, esto es todo por hoy. Ese es uno de los puntos más importantes porque ya no es dependiendo de dónde vivamos, si me va a afectar o no. Un sismo nos puede afectar a todos en cualquier momento, ¿verdad? Nadie está exento de, de que un sismo nos llegue. Entonces es importante tener claro qué debemos hacer antes, durante y después, saber por qué se originan, tener por lo menos estos conocimientos básicos para que ustedes tengan, ¿verdad?, el conocimiento de los mismos. Espero igual, como les digo siempre, que todo les haya quedado claro. Cualquier duda, cualquier consulta, nada más me indican. Y como les digo también, no olviden dejar un comentario para saber que están entendiendo, ¿verdad? Que, qué les pareció el tema, porque es importante conocerlo, etcétera. Y por último, ¿verdad? Igual seguir cuidándose bastante y nos vemos en la siguiente clase. Muchísimas gracias.